Bueno, vamos a hablar de la materia de estructura y mampostería y los temas que estaremos viendo van a ser los siguientes. Este es el índice, es cómo se transmiten las cargas a una estructura, esfuerzos admisibles, sistema de pisos, método estático de análisis estructural, tipos de cimentación, resistencia de suelos, muros de contención y muros de carga. Bueno, el primer tema es cómo se transmiten las cargas y estas van desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, que es donde está el suelo. Empieza a transmitirse desde los techos o las losas, pasan por las vigas o muros, de ahí las vigas se lo transmiten a las columnas llegan hasta las zapatas y la zapata le pasa todas las cargas acumuladas a la cimentación, que finalmente la cimentación libera estas cargas por el suelo. El siguiente tema es esfuerzos admisibles. Bueno, primero, ¿qué es un esfuerzo admisible? Es el máximo esfuerzo que tiene un material. Este material tiene que pasar por varios factores de seguridad y es importante hacer este esfuerzo admisible a cada material para ver si tiene variaciones, cuántos ciclos de vida tiene, qué tipos de carga puede generar hacia los demás objetos, tipos de fallas posibles. Existen materiales frágiles que tienen fallas más repentinas y materiales con más los ductibles se deforman y esto como que anticipa su falla. Igual siempre hay una constante incertidumbre en qué va a fallar porque no son como métodos muy certeros, son más hipótesis. Y pues obviamente la seguridad de la estructura tiene que estar como un punto importante. El siguiente es sistema de pisos. Bueno, encontré tres sistemas diferentes de pisos. Eh, el piso es una sobreposición de elementos y antiguamente estos trabajaban como de forma independiente y pues no hacía esta función de transmitir las cargas para liberarlas. Y actualmente ya existe losas en una dirección, que son el sistema de Viguet y Bovedilla. Luego está losas en dos direcciones, apoyadas en su perímetro. Este es un sistema de losa maciza. En las construcciones normalmente la losa maciza se usa en la parte de los baños, pero pues igual hay excepciones y se puede usar como en todo el edificio. La desventaja de la losa maciza es que obviamente es un poco más de material, pero como el material es barato, pues es como la ventaja que tiene. Y luego las losas en dos direcciones sobre apoyos puntuales. Igual el concreto reforzado es el material que más común se usa para las losas, ya que es económico y en general es un material que se usa en toda la construcción. El siguiente tema es método estático de análisis de estructura. El significado de esto es básicamente el procedimiento que se le hace al análisis sísmico que existe en una zona. En este caso investigué el de la Ciudad de México, como más o menos en qué se basa. Y el análisis sísmico son los movimientos de traslación y torsión que ocurren durante un sismo y cómo reacciona un edificio. Eh, Existen diferentes condiciones como para validar este método, que son las alturas, la zona en la que está el edificio, qué tipo de suelo tiene, formas y tiene que haber como que se distribuya uniformemente todos los niveles. El siguiente tema es
tipos de cimentación. Las primeras son las cimentaciones superficiales. Estas están, sobre el suelo, en la primera capa de suelo se colocan y mayormente son de piedras macizas que no te contengan poros o de concreto armado. Aquí tenemos una imagen de cómo es más o menos. Luego están las cimentación ciclópeas, que utilizan piedras de zanja. Este es un método que es muy sencillo porque de hecho el material sale de la excavación normalmente y aquí en la zona es el relleno o del edificio. Normalmente se usa con las piedras que se sacan de una excavación para el reciclaje. Y tenemos de concreto armado. Pues tiene un armado de varilla y pues ayuda al un cálculo proporcional. El siguiente es cimentación corrida, que es de hormigón y se utiliza para transmitir las cargas de las zapatas y de los muros de cargas que vienen de la estructura. Esta no se recomienda que se use en lugares con suelos blandos. Las siguientes son por zapatas, que pueden existir diferentes tipos de zapata, ya sea la aislada, cuadrada, rectangular, corrida, etc. Igual la cimentación flotante. Esta es cuando el suelo no tiene suficiente rigidez o es un suelo muy blando, entonces se hace una cimentación flotada para que pues la propia estructura se pueda sostener. Las siguientes últimas son la cimentación profunda, que es repartir las cargas a mantos resistentes más profundos. Aquí ya se hace una excavación mucho más profunda que con las demás y se clasifican con cilindros y cajones. Y por último tenemos los pilotes. Los pilotes son grandes columnas que no son muy anchas y van perforadas al suelo y hacen que tenga una mayor resistencia. Se usa comúnmente más en edificios como con más altura. El siguiente tema es la resistencia del suelo. Bueno, para empezar es importante saber qué resistencia tiene el suelo en donde estamos trabajando para ver qué tipo de estructuras y qué tipo de procesos constructivos vamos a realizar. El suelo tiene 3 propiedades que lo caracterizan, que es compresible, permeable y debe tener una resistencia al corte. La resistencia al corte depende de estas dos anteriores, que son las compresibles y las permeables. El estudio del suelo es importante para la geotecnia y pasamos al siguiente tema, que son los muros de contención. Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes tipos de muros de contención. Cada uno cumple con una función de un cerramiento, como un cerramiento, para contener pues las cargas o a veces incluso como muros de contención para lugares donde hay mucha agua o depósitos. Y estos soportan fuerzas horizontales, que son las que genera el terreno, y fuerzas verticales que generan los pilares que están sobre él o al lado de él. Normalmente están construidos de hormigón. Por último, tenemos los muros de carga o muro de portante, también conocidos. Estos son muros que cargan los elementos que vienen de la estructura, por ejemplo, alguna losa o cosas así, para que pues haya un equilibrio en las fuerzas que van pasando de niveles. Igual, para hacer un muro de carga se puede hacer con block y se rellena se le pone una varilla y se rellena con hormigón, o
También puede ser un blog con una malla especial. Un blog puede ser una malla especial cubierta con concreto. Y pues eso sería todo por hoy. Gracias por ver.